buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes, hoy es día de Antrosiu, festivo en muchos sitios de Asturias. Aquí estamos los que hacemos Asturias al día a pesar del festivo o gracias a él, porque precisamente gracias a eso tenemos a algunos de los tertulianos de esta mañana con nosotros que son docentes y que con motivo de este puente de Antrosiu pueden hoy estar en este programa de forma presencial. Vamos a hablarles de la colaboración entre Valnalón y el Cislam, dos centros que están prácticamente pegados en Llangreu y que llevan muchos años con esa unión que da sus frutos. En la segunda parte nos vamos a ir hasta los coles que tienen RCP, reanimación cardiopulmonar, un proyecto que se puso en marcha hace algo más de 10 años y que sigue dando sus frutos en Asturias. Y para acabar, hablando precisamente de los más pequeños, un libro en asturiano que acaba de salir. En cuanto a lo primero, dentro de esa colaboración habitual que mantenemos en Asturias al proyectos empresariales en Valnalón. Dentro de unos momentos les presento a los tertulianos que tenemos ya sentados a nuestra mesa. El programa RCP desde mi cole lleva 10 cursos funcionando en Asturias, enseñando a nuestros escolares a realizar eso, la RCP, la reanimación cardiopulmonar, un procedimiento de emergencia que combina compresiones torácicas y respiraciones boca a boca para salvar vidas y evitar el daño cerebral. Bueno, pues los más piquiñinos de la casa, si ustedes tienen alguno de esos en su hogar, ya se habrán dado cuenta, llevan peluches, llevan muñecos en los que con ellos practican con profesionales de la sanidad asturiana esta RCP y así por lo menos saben cómo actuar en caso de emergencia. Yo, por ejemplo, no sé y me gustaría aprender, ¿eh? La idea es que estos niños ya lo tienen inculcado desde muy chiquitinos, desde los 5 años, y es una manera de salvar vidas. Estarán con nosotros Agustina Varela, que es participante en esta RCP desde mi cole desde 2016. Es médica SWAP de los servicios de urgencia atención primaria, concretamente el Apola Siero. Esperanza Al, del área sanitaria 4, la que tiene como cabecera en el programa, pedagoga, actualmente maestra acaban de publicar Más versos de Asturias, una obra de Daniel García Granda con ilustraciones de Ilemi Cuesta Mier. Siguen el éxito de Versos de Asturias, esto llámase Más Versos de Asturias. Bueno, Versos de Asturias llegó a las 3 ediciones de algo que lle muy poco habitual en la edición en Asturias, en obras en asturiano y en obras dedicadas también a los más pequeños. Daniel García Granda, escritor, y Lemi Cuesta Mier, la ilustradora, van a estar también con nosotros en la tercera parte de este programa de Asturias al Día de Antrosiu, que comienza ya. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Con Amor Argüelles en la realización técnica y antrosiaos de tertulianos, no es necesario antrosiarse ni mucho menos porque están acostumbrados también a exponer sus ideas y sus vivencias. Los 4 invitados que tenemos físicamente hoy con nosotros: Diego Terente, responsable de la discográfica Ataque. Diego, ¿qué tal? Hola, buenos días. Paula Briales, fotógrafa especializada en animales, en pecas y vivirisas. Paula. Buenos días. Tenemos también con nosotros a Francisco García, profesor de Cislam. Buenos días. Y a José Antonio Vega, director del área de transferencia de metodologías de Valnalón, un habitual también de Asturias al Día. Vega, ¿qué tal? Pues muy bien.
gracias. Muchísimas gracias a los 4 por estar con nosotros. Queríamos contactar también con David Delgado, alumno del CISLAM, contratado por una de las empresas creadas, Momusic, exactamente, con la ayuda de Valnalón, pero de momento no es posible esa conexión vía telefónica. A ver si somos capaces de dar con él dentro de unos minutos. Está Mora Argüelles en ello. Sí, ya me dice que lo tenemos. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Buenos días. Vamos a comenzar hablando de lo que se desarrolló hace muy poco en la jornada de empleo del sector audiovisual y de espectáculos que tenía lugar en colaboración entre Valnalón y el CISLAM. Esos 2 centros que, si bien no tienen directamente que ver uno con el otro, están muy cerca, ubicados en Llangreu, y mantienen colaboraciones habituales, colaboraciones de éxito, porque tú mismo lo decías, Vega, resumías en esa jornada, lo decías de forma muy simbólica, que el sector audiovisual era como una rotonda enorme con muchísimas salidas. Pues sí, y yo creo que hoy los 4 que estamos aquí podemos poner un montón de ejemplos. De hecho, sin hacer spoiler, aquí hay una persona que ha llevado varias camisetas, ha desarrollado varios proyectos de empresa y demás. Sí, además, mira, estás hablando del Antrosu y me parece interesante que estemos hoy aquí, porque yo creo que el sector audiovisual suele trabajar cuando el resto de la gente no trabaja, y a mí me gusta decir, cuando me acerco al CISLAM y desde Valnalón, que trabajamos desde... El CISLAM está a punto de cumplir 20 años, y yo creo que Valnalón llegó al CISLAM como unos meses antes de que se abriese el CISLAM, ya buscando plaza y espacio para poder desarrollar proyectos. A mí me gusta decir a los alumnos que Fran tiene anualmente que montar una empresa en el sector audiovisual puede y debe ser divertido, pero nunca es un juego. Entonces creo que hoy Antrosu, diversión, pero también con organización y planificación, ¿no? O sea, que contentos de que hayamos estado aquí, como decías tú, antroxando y falando alrededor del sector audiovisual. Algo que encaja muy bien con esa pasarela que nosotros trabajamos de explicar a los estudiantes que todos y todas tienen que tener actitudes emprendedoras para trabajar en el 2026 con esos cambios radicales que se han producido en el mercado de trabajo, que 8 de cada 10 van a trabajar por cuenta ajena, pero hay 2 que probablemente no lo saben, Fran, cuando están en el centro, pero van a terminar siendo 2 precisamente, como Paula y Diego, los que van a asumir el rol de crear su propia empresa, madurarla y en algunos casos generar puestos de trabajo para gente como David, que luego nos contará un poco su experiencia, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la fórmula, ¿no? Lo de trabajar habilidades y capacidades para emprender en tu vida cotidiana. Y emprender en tu vida cotidiana supone ser un excelente trabajador o trabajadora por cuenta ajena en el sector audiovisual, que sienta pasión y emoción por el audiovisual, pero que también esos 2, que en algunos casos acaban el ciclo o los ciclos y no lo saben, y es cuando luego entramos con esa aventura que luego os comentaremos, vale, como desde Valnalón y CISLAM activamos que la gente pueda madurar proyectos de empresa. Cuando llegan los chavales al CISLAM, Fran, llegan con la idea tan clara como lo está expresando Vega, llegan un poco despistados, se van adaptando a las circunstancias después. Sí, bueno, no llegan con la idea clara, está claro. Nosotros tenemos la suerte de que contamos con alumnado que, bueno, suele gustarle o suele ser apasionado del mundo audiovisual, le suele gustar la música, el cine, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pues ya partimos con ventaja, ¿no? Hay otros centros que a lo mejor pues tienen alumnado con otras motivaciones, ¿no? Entonces, es verdad que les gusta el sector, pero no saben... bueno, no tienen claro a lo que se van a dedicar. De ahí, pues yo creo que es fundamental estas jornadas de empleo porque, bueno, pretendemos, por así decir, 2 objetivos, ¿no? Uno es acercar la realidad del sector audiovisual en Asturias, que, bueno, siempre estamos hablando de él, ¿no? Entonces, bueno, es importantísimo que el alumnado conozca historias reales. Y otro objetivo que a mí me parece muy importante es acercar a personas que estuvieron como ellos están ocupando esa silla, ¿no? Y que ahora hacen cosas muy muy chulas en el sector audiovisual. Entonces yo creo que eso ayuda a que ellos, bueno, pues fijen un poco mejor los objetivos. De hecho, bueno, prueba de ello es que en cuanto acaban la jornada, pues se acercan a preguntar a los tertulianos, ¿no?
y yo creo que eso, vamos, es un valor fundamental de estas jornadas. A nosotros, pues, están acostumbradísimos a vernos en el día a día, ¿no? Y hay veces que, pues, bueno, es importante que gente del exterior y organismos pues vengan al centro y cuenten todas esas historias, ¿no? Claro, un ejemplo de la unión, de la colaboración de Valnalón y de Cislam, lo tenemos hoy sentado con nosotros, sentada, que es Paula Briales, porque fue alumna de Cislam y fue también una de las mujeres, de las personas que desarrollaron proyectos en Valnalón. Así que la idea de tener a Paula Briales con nosotros está muy bien porque aúna las dos circunstancias. 10 años de experiencia en el sector audiovisual, en realización, como operadora de cámara, en edición, en postproducción, en grafismo. Te formaste en el Cislam en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y en iluminación, y también en captación y tratamiento de la imagen. Y después de todo eso, desarrollas tu proyecto empresarial en el Banco de Ensayos de Valnalón, que después estás ahora ya consolidando en el semillero. Sería como 2 pasos dentro de lo que es esa iniciativa empresarial, y el proyecto se llama Pecas y Vibrisas, y sumas ahí 2 pasiones, ¿no? Sí, la correcto. fotografía y los animales. Y los animales, sí. Pues nada, lo primero voy a explicar lo que son las vibrisas, porque bueno, es un poco difícil a lo mejor de pronunciar, pero es tan simple que, o sea, son como son los bigotes de los animales, que es por donde obtienen como su sexto sentido, ¿no? Por así decirlo. Y es un poquito difícil de decir, pero es como también la parte así más llamativa, ¿no? del nombre. Y sí, bueno, ya en el Cislam entré en 2011, entonces lo tengo como un poco alejado en el tiempo, pero bueno, con todo esto de entrar en Valnalón estoy reviviendo todo aquello, porque bueno, en las jornadas que fui también allí de tertuliana fue como un movimiento por dentro del cuerpo de decir, madre mía, ha pasado tanto tiempo y ahora estoy viendo a los chavales que están ahí sentados, que era yo hace 3 días, porque ahora sí que el tiempo pasa de otra forma, y la verdad que estar vinculada de esa forma a donde estudié es muy bonito. Entonces, bueno, también eso, gracias. y nada. Hablamos después, si quieres, un poco más de la iniciativa, de esa iniciativa que llevas adelante, fomentando los 2 aspectos, la fotografía y los animales, Pecas y Vibrisas. Hablamos también con Diego Terente. Desarrollaste 2 proyectos en Valnalón, Diego, el de creación de una empresa y el de consolidación de otra. Estás al frente de la discográfica Ataque, que trabaja en la organización de eventos y en la producción musical. Vamos a decir que abarcas todo el proceso, ¿no? Desde que uno llega con una idea hasta que se produce en el estudio y después hay que promocionarla. Sí, lo que lleva a la comercialización de una canción desde la base, desde el punto de la creación hasta lo que podría ser, pues eso, comercializar la canción, ya sea en formato físico, formato digital, y bueno, con todo el proceso y todos los pasos que conlleva el desarrollo de un artista, sí. Cuéntanos qué supuso para ti Valnalón y entrar en contacto con este proyecto que desarrolla el gobierno del Principado de Asturias en Llangreu para ayudar también en el sentido de la creación empresarial. Bueno, en mi caso, todo esto del Cislam y Valnalón fue algo vocacional. A mí siempre me gustó mucho el mundo audiovisual, el mundo de la organización de eventos, y bueno, cuando ya aterricé un poco, era bastante joven, aterricé un poco mis ideas, pues me formé en el Cislam y paralelamente pues empecé a desarrollar la idea de la empresa en Valnalón. Entonces, bueno, para mí fue un paso bastante natural, fue una unión bastante natural. A partir de ahí, bueno, pues lo que llevo ya, pues no sé, llevo con esta compañía unos 15 años, y todo lo que conlleva, una vez que estás metido en el mundo empresarial, pues todo lo que conlleva el nuevas ideas, nuevos proyectos. Pues el año pasado me enrolé en una tienda de tatuajes, justo ayer cogimos el desarrollo, programación de una sala de conciertos en Gijón. Entonces, bueno, todo lo que viene unido... Puedes decirla. Vale, se llama Lucy Club, está enfrente del Albéniz, aquí en la calle San Bernardo, en Gijón. Entonces, bueno, en mi caso, pues fue algo vocacional. Yo quería hacer esto, quería dedicarme a esto, no sabía muy bien cómo empezar, y poco a poco, paso a paso, pues yo creo que lo fui consiguiendo. Y lo que habléis antes, lo guapo de
de estar detrás luego en las jornadas de empleo de Valnalón, ¿no? Verte reflejado en los chavales y que los chavales también valoren tu trabajo y se acerquen a ti. Hoy, por ejemplo, tengo una reunión por la tarde con unos chicos del CISLAN, tema musical. O sea que está guapo, ¿sabes? Devolver un poco a la sociedad lo que te enseñaron desde el CISLAN y desde Valnalón. Vale, y hablamos también con David Delgado, es actualmente alumno de ese Centro de Formación Profesional para la Comunicación en la Imagen y el Sonido CISLAN, contratado ya por una empresa que precisamente salió en su día también de Valnalón. Mobusic se llama esa iniciativa que estaba o sigue encabezada por Fernando Marín. David, ahora me dices, no recomiendo a nadie ir ni a Valnalón ni al CISLAN y nos rompes la tertulia. ¿Qué tal la experiencia? No, pues la verdad que una experiencia guay, vaya, o sea. Yo lo digo siempre, yo al principio, como nunca tuve tampoco una conexión real con el mundo audiovisual, por parte de familia ni nada, pues tampoco sé lo que me esperaba, pero una vez entré al CISLAN y vi lo que era, tampoco es nada para tanto, o sea, no es algo frío, que es un mundo guay, que si te gusta y lo aprovechas, hay trabajo en Asturias. Entras en esa empresa, en Mobusic, que está especializada en conciertos, en congresos, en sonorización de eventos. ¿Y de qué trabajas exactamente ahora? Pues yo ahora exactamente, pues técnico de sonido implica pues eso, sonorizar eventos y luego pues también hacemos teatro, cosas, congresos, o sea, es que no sé muy bien cómo explicarte. Tú de mano entraste en prácticas. Yo de mano entré en prácticas, sí. Yo estaba en el grado medio y bueno, en el grado medio te puede tocar una empresa de sonido, puedes pedir una empresa de foto y yo pedí la de sonido, gracias a Dios me la dieron y entré por esa vía, sí. Hice las prácticas 3 meses, les moló cómo curraba, a mí me moló la empresa y llegamos a un acuerdo. Claro, la actitud proactiva, la idea de ser no solamente válido en teoría, sino también en la práctica, y uno no quita lo otro, porque hay que estar preparado, Vega, claro, y hay que tener también ganas y demostrarlo. Yo estaba escuchando, y David, para quien lo esté escuchando o viendo, es un renacuajo de 19 años, 20 al sumo, David, ¿no? No llegas a 20 años. Insultantemente joven, hombre, no vale, puede ser. 20, sí. David y yo creo que nos vimos en primero en una charla de motivación porque él estudió video DJ, ¿no? El grado medio. Pero luego nos vimos profesionalmente en la entrega de premios del Semillero Valnalón hace menos de un año. Creo que fue el 26 o el 27 de junio. La empresa que hizo el sonido para el evento fue Mobusic. Nosotros siempre intentamos que las empresas que ayudamos a poner en marcha y a promocionar, pues si necesitamos actividades, eso sí, planteando otras opciones y tal. Bueno, el caso es que llega Mobusic y llegó con David. Y entonces yo suelo presentar el evento y yo empecé a notar cómo un guaje revoltoso se empezaba a mover por ahí por el sonido. Falló en un momento determinado mi micro y sin darme cuenta yo estaba hablando, soltando mi guión y veo a David detrás de mí colocándome el micro. Y recuerdo que le dije a Fernando, aquí hay una joyita que a ver qué haces con ella y tal. O sea que me alegra escuchar a David que una vez que pasó el periodo de prácticas pues sigue trabajando en la empresa. Pero David, igual estaría bien que nos cuentes que además sigues estudiando. Sí, o sea, yo creo que es muy importante, sobre todo hoy en día, que tienes que saber de todo, porque yo creo que en Asturias no hay tanto técnico con tanto conocimiento, entonces oye, es un mercado que está guay y es interesante que puedas cubrir bastante las demandas que te pide o te exigen, y además que mola, o sea, porque yo siempre lo digo, que un papel que te puede jugar muy mala pasada es la inseguridad o no saber hacer algo y que te bloquees. Entonces, cuanto más puedas abarcar con seguridad y encima que te guste, que es muy complicado que hagas algo que te guste,
pues es un lujo. O sea, yo me lo paso muy bien. Una de las cosas que llamó más la atención de estas jornadas que se celebraban hace nada, escasos 15 días, de comunicación, de empleo del sector audiovisual y de espectáculos entre Valnalón y Cislan, tenían que ver, lo sacamos prácticamente todos los medios de comunicación, con el grado de inserción laboral que tienen los estudios de imagen y sonido en Asturias, con más de la mitad de los estudiantes que consiguen finalmente un empleo. Bueno, eso suena muy bien, Fran. Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros todos los años hacemos un estudio sobre mayo o junio para ver cómo es la situación del alumnado tras un año, ¿no?, de esa titulación. Y casi siempre obtenemos las mismas cifras, ¿no? Más de la mitad de los titulados y tituladas están trabajando, ¿vale? Y en torno al 40% lo hacen en el sector audiovisual, que eso es importante. Y otra cifra que también tenemos que resaltar es que la mayoría, pues como el caso de David, ¿no?, o Paula, pues hacen más de una formación en el CISLAM, ¿no? Entonces, bueno, hay ciclos como por ejemplo grado medio, que casi la totalidad del alumnado que titula pues pasa a un grado superior, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos en cuenta todas esas cifras, la gente que sigue formándose y la gente que está trabajando, yo creo que, vamos, realmente es para estar contentos y lo estamos, ¿no? Bueno, aquí hemos visto un ejemplo, ¿no? A mí me gustan todas las historias del alumnado del CISLAN, pero la historia de David me encanta porque, bueno, él hizo Video DJ, que es el ciclo de grado medio que tenemos, y bueno, siempre es un poco como, bueno, los más jóvenes, y sin embargo ya vemos que eso, con actitud, pues lo consigue, ¿no? Da la casualidad que yo estaba en esa jornada y en los premios en Valnalón, y Vega me lo comentó, ¿no? Pues bueno, pues yo ya me llevé una alegría para casa, porque al final para eso estamos, ¿no? Para trabajar. Habéis intervenido todos al menos una vez, podéis hacerlo cuando queráis, ¿eh? No hace falta que os dé paso, ¿vale? Nada, intervenís porque esto es una tertulia con la excusa, si hace falta alguna, de esta jornada que se celebraba hace muy poco de empleo entre Valnalón y el CISLAN, pero lo dicho, habláis cuando queráis. A ver, en cuanto a la experiencia en sí, en cuanto a formarse en un sitio, el CISLAN, y desarrollar el proyecto empresarial en el otro, en Valnalón, vuestro caso, cualquiera de los dos, tanto Paula como Diego, el proceso fue inmediato. Según salís del CISLAN, comenzáis a trabajar, montáis vuestro propio proyecto. Tuvo que pasar unos cuantos años o un periodo de, no sé si de reflexión, de consolidación. Yo por ejemplo, en mi caso, yo ya estaba compartiendo una faceta laboral con una faceta formativa. Es decir, yo mientras estaba en el CISLAN estudiando, pues yo organizaba eventos, y cuando acabé en el CISLAN quise aterrizar mi empresa de eventos. Entonces, en mi caso fue algo raro porque, ya te digo, yo ya venía desde Guaje con esa vocación audiovisual, con esa vocación de producción de eventos. Sí que es cierto que mi formación en el CISLAN fue una formación en sonido y yo no me quería dedicar a esto, pero la formación del CISLAN también me sirvió para coger tablas en este mundo. Entonces yo en el momento en el que acabé la formación del CISLAN ya tenía paralelamente la formación en Valnalón y ya finalmente salí al mercado laboral pues un poco a la par, todo junto. Fue en mi caso. ¿El tuyo, Paula? En mi caso todo lo contrario, porque claro, yo terminé como en 2015 del CISLAN y hasta 2025 no fue cuando tuve contacto con Valnalón, que además fue con una beca en concreto que es el Banco de Ensayos. Y claro, yo cuando terminé en CISLAN sí que empecé a trabajar por cuenta ajena en la empresa donde estaba haciendo las prácticas, y desde entonces no he parado de trabajar por cuenta ajena hasta 2026, que es cuando ya he lanzado mi propia empresa. Y la toma de contacto con Valnalón, o sea, fue esos 3 meses intensivos en el banco de ensayos, donde se ponen ahí a fermentar 10 proyectos.
y fue donde le di toda la forma, por decirlo, aburrida a Pecas y Vibrisas, que para nada fue aburrida, pero es lo que se ve desde fuera, que es todo lo empresarial. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy como autónoma ya, y igualmente no me he desligado de lo que es un poco cuenta ajena, aunque ya sea con otro nombre, porque bueno, sigo como operadora de cámara, por ejemplo, en el programa de Pieces y compagino. El que presenta Tito Montero en esta casa, correcto, en RTPA. Muy bien, o sea que la idea es esa precisamente. Hablando de... Diego lanzó el avance de su nueva sala y aquí vamos a hacernos un umbral, porque resulta que el banco de ensayos tiene abierta la convocatoria hasta finales de mes para que gente como Paula tomen el testigo. Yo creo que ya lo ha descrito muy bien. Vamos a aclarar una cosa, Vega, porque nuestros oyentes, nuestros espectadores no tienen por qué saberlo. En Valnalón tenemos banco de ensayos y semillero. Son dos cosas distintas. Vamos a explicar qué es cada cosa, por favor. Empezamos por semillero, que cumplimos 25 años en junio. Y que estamos empezando a preparar lo que va a ser. Sois más viejos que David, que David Delgado. Pues sí, bueno, yo creo que le dije a David que yo tengo en casa abrigos infinitamente que doblan su edad, ¿no? Porque sigo poniendo como rito, y David se va a sonreír, yo he guardado con cariño, y es la mejor herencia que recuerdo de mi padre, pero sobre todo de mi madre. Uso la trenca de segundo de bachillerato, lo que era COU, y la sigo usando. Y no para entrosiarse. Y no para entrosiarse, sino que la uso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí explicar a la gente que el semillero lleva 25 años funcionando y que es una línea de acompañamiento a las personas que tienen una idea o creen tener una idea y quieren convertirla en empresa. El semillero está abierto todos los días del año online, quiero decir que incluso el día de Año Nuevo puedes enviar un correo que al día siguiente alguien de Valnalón te responde, ¿no? La gente va madurando el proyecto. Pueden estar 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la dificultad o la intensidad, y al final el proyecto sale validado y en muchas ocasiones sale esa validación, ese sello que te permite que el proyecto es viable, pues te permite, por ejemplo, conseguir subvenciones de entidades bancarias. ¿Qué significa salir validado? Pues salir validado supone que los técnicos del equipo y la plataforma, que tiene un algoritmo, indica que como mínimo debe haber más de un 70% de posibilidades de que ese proyecto es viable a 3 años vista. Porque los proyectos de empresa no son solo números, a mí me gusta decir no solo números. Los proyectos son viables porque hay gente con capacidad, con iniciativa, con perseverancia, con toma de decisiones, con trabajo en equipo. Pues el proyecto en el que ahora está Diego, pues es un proyecto... Y hago una puntualización que sí, a ver, yo en mi caso, gracias a Valnalón, supe cómo desarrollar cómo aterrizar laboralmente y empresarialmente una idea. Sí que es cierto que el papel todo lo aguanta, vosotros lo sabéis, y luego la realidad cambia un montón, ¿eh? De hecho, yo creo que mi palabra fundamental es echarle cojones a esto, más allá de, obviamente, pues en Valnalón te ayudan a que tu empresa de proyecto pueda ser comercialmente y económicamente viable, pero luego el día a día te encuentras con cosas que bueno, sí que en Valnalón te dieron una serie de tips, una serie de ideas para saltar obstáculos, pero luego los obstáculos que te encuentras en la vida, joder, si tú tienes la vocación, los vas a acabar superando sin duda. En lenguaje políticamente correcto hablaríamos de la perseverancia. Efectivamente. Yo soy un poquitín más explícito y directo. Yo creo que se entendió bastante. Vale, va bien. Bueno, pues el semillero consiste en eso. Está abierto todo el año. Hacemos 2 veces al mes sesiones grupales con la gente que quiere empezar a madurar una idea, y lo hacemos por 2 motivos. Uno, por agrupar a la gente, y sobre todo para que la gente descubra que no están solas, que hagas lo que quieras hacer, puedes tener dificultades. Entonces, a partir de esa primera sesión grupal, tenemos abierto ya el plazo para las de marzo. Si alguien tiene una idea y quiere madurarla, ya pasan a tener un tutor o tutora individual. Eso está abierto. Desde hace 3 temporadas, y pasamos a la 9ª edición, un convenio, no en este caso con el CISLAN, sino con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, nos ha permitido desarrollar el banco de ensayos. Sé que si digo esto, mi compañera Sara Cillero, que es la responsable que estuvo aquí hace nada, pero yo creo que la gente entiende que puede ser como una aceleradora de proyectos. Nosotros no usamos la palabra aceleradora, pero igual los oyentes lo entienden. Entonces, durante 3 meses, gente como Paula está madurando y convirtiendo en su trabajo la maduración de su idea. Paula tuvo que fichar,
de lunes a viernes de 8 a 3, estar en Valnalón, madurar el proyecto en determinados momentos de manera individual, en determinados momentos con el acompañamiento de expertos en diferentes sectores y sobre todo generando equipo, porque Paula maduró su banco con otras 9 ideas y Paula se siente responsable de esas 9 ideas además de la suya, ese enriquecimiento constante. Como la gente dedica mínimo 30 horas semanales, el Servicio Público de Empleo les beca con la parte correspondiente del salario mínimo interprofesional, que son 888, me estoy diciendo, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo con el banco de ensayos? Pues que funciona bien y que al menos entendemos que el 70% de la gente que pasa va a pasar por el banco termina madurando. Estoy viendo a Diego con cara de ya podía haber existido banco cuando ella desarrolló su primer... Yo hice dos empresas en Valnalón y no tuve ninguna. Bueno, con cariño Diego sabe que yo lo llamo el Johnny Logan de Eurovisión Valnalón porque ganó en 2 ocasiones los premios del Sevillero. Bueno, y que todo lo que hice en Valnalón lo hice altruistamente porque yo quería hacerlo, o sea, claro. Dinero esa parte y bromas aparte. Y para contar incluso, ya termino esta parte, Diego, como sigue siendo también muy perseverante y muy inquieto, culo-inquieto que diríamos, pues sigue formándose y estudiante. Entonces, yo el año pasado fui tutor de prácticas. Cuéntalo. Casi lo cuenta él, por una faceta que está queriendo desarrollar vinculada a la necesaria formación de la gestión de eventos y espectáculos. Y recuerdo que nos llamó un día y decir, estoy haciéndolo, ¿me podríais acoger esta vez como alumno de prácticas? Y venga, Diego, sigue sumando camisetas. Claro, en este caso, bueno, y Fran lo dirá, cada vez hay más alumnos en el mundo audiovisual, cada vez hay más salida en el mundo audiovisual, pero claro, la parte que yo veo que flojea en todo esto es, vale, tú te formas mucho en el CISLA a nivel técnico, tanto a nivel de cámara, a nivel de sonido, controles, pero... ¿Y qué hay de la gestión de lo que conlleva? Imagínate, tú tienes un estudio de grabación, por ejemplo, estudias de sonido y cuando venga el artista y te pregunte por la gestión de sus derechos, la comercialización de su música, ¿eso quién te lo enseña? Claro. ¿Dónde te formas con eso? Entonces, yo que llevo muchos años detrás del artista, hablando coloquialmente, yo soy como los entrenadores de los artistas, ¿vale? Vi esa parte que falta, entonces decidí bueno, que me corrija Bea técnicamente, decidí sacarme el título de formador profesional, puede ser, para poder dar clase homologada sobre gestión musical. Entonces ahí llevo tiempo trabajando con la Sociedad General Profesional, exacto. Es el nombre exacto. Llevo tiempo ya trabajando con la Sociedad General de Autores y con la Universidad de Oviedo para implementar clases sobre gestión de industria musical, gestión musical, llamémoslo X, para completar toda esa formación, ¿no? Que tú salgas del CISLAN con una formación técnica importante, pero que también sepas de la gestión de esto. Igual que a mí me vino bien estudiar técnica de sonido, aunque nunca me haya dedicado a esto, a un chico que estudie sonido o estudie cámara, al fin y al cabo, los derechos de imagen, derechos de vídeo, todo forma un total. Vale, interesante, Fran. Muy interesante. A mí Diego me contó ya la idea el año pasado y vamos, me parece interesante. Claro, nosotros... El tiempo es limitado y es imposible abarcarlo todo, ¿no? Pero claro, cualquier tipo de iniciativa de ese tipo, pues bienvenido sea. Además, dentro de esa colaboración, el año pasado, pues Diego vino a dar una charla, ¿no? Parte de sus prácticas. Eso es, como parte de las prácticas y esa colaboración, pues vino con el alumnado de producción que sobre ese tema pues tiene que controlar bastante. Y vamos, yo creo que fue una jornada muy positiva. De hecho, el alumnado es lo mismo, ¿no? Terminó y se fue a hablar rápidamente con Diego y de hecho de ahí surgieron varios. Sí, de hecho ya ya tuve gente de prácticas del CISLAN en la oficina. Y justo fue curioso porque llegué la semana pasada de viaje y me encontré a Mayra, una chica nueva del CISLAN en la oficina que yo no sabía qué era y desde producción empezó a hacer prácticas. Entonces, volviendo a lo de antes, ¿no? También es muy orgullo y agradecimiento el ver a chicos donde tú estuviste, ¿no? Que te escriben, que te llaman, que se interesan, que acabas de darles una formación y vienen a ti te preguntan, oye, ¿me podrías explicar? ¿Me podrías enseñar? Entonces, bueno, pues yo siempre, volvemos a lo mismo, yo estoy en esto por vocación y me gusta siempre pues reunirme con esos chicos, lo que os decía antes, hoy tengo reunión con unos chicos por la tarde en la oficina con un proyecto musical, tengo también varios emails de gente con otros proyectos de producción de eventos, entonces bueno, sí que me siento orgulloso de decir, coño, lo que hago y lo que formo y lo que charlo,
cala en la gente joven. Claro, como viene que ni al pelo lo que voy a contar ahora, llevo mucho tiempo diciéndolo y Fran me habrá escuchado. Yo traslado un poco lo que trabajamos y esta mesa es el ejemplo de interrelación entre personas, empresas, organismos y entidades y lo relaciono con la música, ¿no? Yo creo que tenemos el privilegio de que debería de ser patrimonio inmaterial en nada de la canción asturiana, de los cantantes de tonada, pero yo reivindico que tenemos que ser más ochotes que cantantes de tonada. Y esto que estamos hablando aquí, pues está reflejando un poco, ¿no? Cómo nosotros desde la maduración de empresas trabajamos con el CISLAN, cómo la gente que se forma en el CISLAN incorporan lo que nosotros llamamos red emprendedora, que es poner esas buenas prácticas y pedir a la gente ese compromiso social que los dos están ejerciendo ya aquí, de explicar a futuros y potenciales personas que van a tomar testigo de que no solo es posible, sino que ellos son el ejemplo claro de que lo puedan poner y desarrollar, ¿no? Y antes de que se me olvide, estuvo aquí sentada ayer, donde estás tú hoy, Isabel Lujilde, Maribel, aprovechando vacaciones. Sí, también, la directora del CISLAN, así que un saludín, Maribel, que siempre que te llamamos vienes y nos haces un favor participando como tertuliana. A ver, David, intervienes cuando quieras, que te tenemos al otro lado del teléfono y estás... Ya, no. y si no te doy paso, no te veo, con lo cual, nada, toses y entras, cuando tú quieras. Oye, una cosa que es importante y que creo que también hay que matizar, la figura de ser autónomo o trabajador contratado. En tu caso, David, eres contratado, ¿verdad? Sí. Eso sí, es. Sí. ¿Valoras en algún momento hacerte autónomo? No, la verdad que no. O sea, era algo, o sea, futuro igual sí, o sea, es jugoso porque yo, la experiencia que tengo con compañeros de trabajo, que por ejemplo en mi empresa somos 3 contratados y muchas veces vienen autónomos, claro, ellos se lo tienen muy bien montado porque tienen un volumen de trabajo muy bueno y es jugoso por esa parte, pero bueno, yo creo que sobre todo para el principio poder seguir aprendiendo con esa tranquilidad de que no necesitas estar muy encima de la gente, dependiendo de otros, pues oye, no sé, a mí me parece mucho más tranquilo y mucho más confortable para empezar estar contratado. Bueno, ¿cómo Luego, fue sí vuestro es verdad caso? que... Sí, perdona, Diego, David. Digo Sí. que una vez que ya estás dentro, es importante eso, tener tu red de contactos, trabajas con muchas empresas a la vez, porque hay mucha subcontratación. Entonces, yo creo que también te tienes que preparar por si acaso, Claro. porque siempre es una opción muy jugosa. ¿Vuestro caso cómo fue, Paula, Diego? Sin Paula. nada, estoy muy de acuerdo con lo que dice David en el sentido de que es una opción, pero bueno, que se puede desechar totalmente, que no tienes que salir de estudiar y hacerte autónomo. O sea, Claro. Habrá gente que tenga ese espíritu emprendedor tan pronto, gente que le madure con el tiempo y gente que ni se lo plantee. O sea, no... Que lo veo estupendo porque además es verdad que no es lo mismo depender de que estés contratado con esa seguridad de que sabes que haces ese único trabajo y fin, a que te metas en la aventura de ser autónomo, de emprender, que ya tienes tú que moverte, que conseguir los clientes, que tener muchas cosas en cuenta que si estás de empleado en una empresa no tienes ni que saber que existen. Claro, pero tú esta idea me la estás dando como trabajadora. Ahora eres empresaria. Con David, claro, estoy hablando de Claro, cómo es David como tú persona. Tú ahora eres Entonces, empresaria. claro, Estás yo al han frente pasado- de pecas y Sí. vibrisas. Sí. Si un chaval, una chavala te viene con una buena actitud, una buena formación, porque ha pasado por el CISLAN y por Barnalón, y dices, oye, qué bien, este chaval, esta chavala tiene muy buena pinta, y es autónomo o autónoma, ¿a ti te facilita a la hora de contratarle? ¿No lo piensas y dices, oye, O sea, te meto en nómina? no he pensado en contratar en ningún momento De porque momento. todavía estoy moviéndome yo. Claro. Ojalá en un futuro significaría que todo va genial. Pero, por ejemplo, en mi caso, mi empresa es mía, o sea, únicamente de una sola unipersonal y me encargo de todo y es que ahora mismo es como también la esencia de lo que es mi emprendimiento. Claro, para mí pasó mucho tiempo hasta llegar a este paso y
Y sí que me lo he ido planteando durante un tiempo, es algo que se ha ido generando, entonces sí que es algo a lo que le he ido dando forma. Pero bueno, eso, que acorde a lo que decía David, que no fue algo que salí y pensé en ello, que cuando hicimos la charla el otro día y en el CISLAN sí que había gente que se acercaba y dice, es que quiero ya montar mi empresa, y es como, wow, vale, pero necesitas como un poco de base para poder llegar a tomar esa decisión. Que bueno, ¿Cómo lo ves tú, Diego? No sé, ¿qué opinas yo tú? Es que nunca trabajé para nadie en mi vida. Claro, O sea, yo es soy totalmente opuesto. completamente diferente. O sea, volvemos a antes, yo tuve esta vocación, fui desde bien chaval, con 18 o 19 años, metiéndome en el mundillo, entonces ya cuando di el paso, para mí era un paso natural, es decir, yo ya tenía red de contactos, ya tenía una posición en el sector y ya tenía pues todo ese trabajo hecho, es decir, yo no empecé de cero, entonces yo al revés que ellos, yo no sé lo que es tener vacaciones, no sé lo que es una nómina al paro, yo ese tipo de cosas no las sé, porque nunca fui trabajador. Olfato, en su caso. También te digo, hay días que me levanto claro, y digo, ojalá claro, fuera policía pero local. digo olfato en su caso y apostar, ¿no? Aquí en la mesa está la persona que trajo por primera vez a Asturias a un emergente, Antón Pucho Zetangana. Sí, justo nada, y trajimos a Zetangana, pues cuando monté mi primera empresa de eventos, Spray Red, fue yo creo que mi primer concierto que hicimos aquí, yo antes tenía otros socios, y nada, en la extinta Sala Otto, lo que es ahora el Foster's Hollywood, ahí trajimos a Zetangana en 2014, me acuerdo perfectamente que me costó traerlo con viaje, alojamiento y puesto en el escenario 750 euros. Ahora no le pagas A los años, mis compañeros Iker y Marino de Metrópoli lo trajeron y bueno, el caché superaría con creces lo que yo pagué. Entonces bueno, también ver un poco esa evolución, ¿no? A mí me tocó pues ver evolución de artistas como Zetangana, como Relsby, gente que los trajimos a salas pequeñas de Gijón y ahora los ves llenando estadios por medio mundo. Claro. ¿Desde Valnalón animáis a que sea la contratación de una forma o de otra, que sea de forma autónoma o contratados por otra firma? ¿Eso da absolutamente igual? Hay dos Valnalones. Está el Valnalón del sistema educativo, en el que yo me fogueo, que insisto lo que dije antes, o sea, lo que queremos es que la gente desarrolle capacidades y competencias para su incorporación al mercado de trabajo. Tenemos dos ejemplos, claro. Paula sigue el itinerario de formarse, trabajar por cuenta ajena y luego madurar su proyecto. Y Diego, desde el minuto 1, arranca un poco con ese formato. Entonces, esa parte nos parece importante. Claro, a Diego hace añísimos que lo conozco. A Paula la conocí en septiembre. Y Paula, perdona que diga esto, Paula, quiero recordar que tenía miedo escénico a hablar y a comentar, y solo estamos en febrero. Quiero decir que nos parece también muy importante ese entrenamiento, esa historia de que si vas a trabajar en un negocio no solo están los números, como decía, sino comunicar y hacerlo francamente bien como lo está haciendo Paula, ¿no? El otro Valnalón, que es el de a maduración de proyectos empresariales, pues Paula y Diego son nuevamente dos ejemplos. El proyecto empieza con Paula solo, Diego empezó con socios y luego pasó a trabajar de manera autónoma su proyecto, pero luego ha vuelto al equipo, ¿no? Y una cosa que a nosotros nos gusta compartir con la gente es cuando alguien llega y dice, quiero montar una empresa con mi novio, quiero montar una empresa con mi prima. Y decir, yo a veces digo, con los novias y con los amigos se toma sidra, pero no necesariamente se monta empresa. Entonces es una cosa también importante, porque a veces te vas dando cuenta que esa implicación de dedicarle como mínimo 40 horas semanales, pues la implicación no es tanto, ¿no? Yo siempre pongo... muchas veces sin un retorno económico válido y viable, o sea, claro. Trabajar por cuenta ajena... Hombre, pues lo que dices tú te puede dar esa seguridad de que mes a mes vas a cobrar, hagas menos o hagas más, pero bueno, los autónomos al principio hay meses pues que no va tan bien la cosa, claro. Más estacional, menos temas de cargas de trabajo, entonces bueno... Que el tema de los socios da para series de Netflix o para noticias de sucesos. Y es muy guapo decir, me monto una empresa con 3 amigos, igual 2 amigos cuando dicen, hostia, tío, esto a los 3 meses no funciona a largo, y dices tú, hostia, yo quiero seguir tirando de eso para adelante. Va un poco por ahí. Entonces es muy importante, una de las fases cuando maduras en proyecto, el equipo promotor, la persona o las personas que están dispuestas a asumirla. Y claro, pues igual no lo estás dispuesto. Digo que esto puede generar una buena serie de Netflix, de los socios. Yo siempre pongo y cuento el ejemplo de que hace unos 20 años leí, no sé si la nueva o en El Comercio, en Sucesos, que un empresario
pagó a sicarios para matar a sus socios. Y no era en Colombia, era en Gijón. Vale, entonces, es una broma, pero ¿entendéis el formato? No, pero de eso hay. En mi industria musical hay incluso un libro, película y demás de varios socios, creo que era Vale Music o Blanco, alguno de estos, que sí, secuestros así. Sí, y volviendo a la música, y como estamos... Me parece que Paula no va a tener socios. No, mira, nos venimos arriba con el Antrosu, clarísimo, Antrosu lo comía. El ejemplo de lo comía, ¿sabes? Por ejemplo, hay una cosa es, montamos un proyecto y luego no va. Entonces, cuando la gente madura por un lado sus competencias personales, por otro lado, pues, claramente la formación, porque hay gente que puede llegar y quiere montar algo, pero no tiene ni conocimiento ni formación relacionada con el sector. Entonces, claro, la reflexión es decir, perfecto, pero el mercado va a pedirte profesionalidad, certificado profesional o al menos de habilidades y de trabajo, ¿no? Entonces, cuando sumas que tengo formación certificada o que tengo formación de certificado profesional porque he trabajado en el sector y lo puedo certificar y dedico tiempo y maduro un proyecto, nosotros entendemos y siempre apostamos que esos proyectos tienen serias posibilidades de salir adelante en el mercado y desarrollarle. Entonces, claro, tenemos ejemplos de gente que empezó sola y gente que ahora tiene pues 40, 50, 60 trabajadores en su empresa y pasaron por Valnalón madurando el proyecto. Cuando alguien a veces también quiere empezar un proyecto a lo grande, es decir, vamos a ser 6 trabajadores desde el arranque, pues Pablo lo ha dicho, mi proyecto ahora mismo está pensado en y para mí como ejecutora del proyecto. Y eso sale también de los números, de la parte de números que se madura y se desarrolla, porque supongo que Paula habrá hecho números antes de decidir muchos y sabrá lo que supone los costes, los impuestos, la seguridad. He aprendido cosas que no sabía que existían siquiera. Pero, claro, porque otra cosa que también Ignacio, insistimos mucho a la gente, es que la gente emprendedora es extraña, porque desayuna, come y cena. Entonces, cuando alguien quiere mandar un proyecto, y Paula pone cara de haberlo pasado a lo mejor dentro de su vida, y dice, bueno, yo pongo esto, gasto, pago el alquiler y tal, y así eso ya me pongo sueldo dentro de un mes. Entonces, no, ese proyecto no va a salir adelante. Tú tienes que, por lo menos, ponerte, Fran, y trabajáis también en el aula con números, es decir, un salario mínimo para poder estar, porque si no el proyecto no va a ser viable a medio largo plazo. Fran. Sí, claro. Bueno, antes me preguntabas si la gente lo tiene claro. Pues bueno, con esto de ser autónomo lo tienen claro. Dicen que no, siempre, ¿no? Bueno, de hecho Vega es una de las preguntas que siempre hace al inicio de los talleres, ¿no? Y de 20, 25 alumnos, pues puede levantar la mano 2, 3, ¿no? Bueno, y es totalmente... pues lógico, ¿no? Lo que pues te asusta, ¿no? De ahí también estas colaboraciones que, claro, tú tienes que pagar, tienes riesgo, ¿no? Pues es normal que al alumnado y sobre todo al más joven, ¿no? abrume este tipo de cuestiones. Y ahí está también, pues, el objetivo de estas colaboraciones, ¿no? Ojo, cuidado, que mirad, si queréis optar por esta vía, que es totalmente pues válida, igual que el trabajo por cuenta ajena, porque yo siempre les explico que cualquiera de las dos vías es totalmente válida, ¿no? Depende de las características que tú reúnas a lo que te quieras dedicar, que es verdad, es cierto que el sector audiovisual cada vez demanda más ese tipo de profesionales, ¿no? Y ahí estamos pues colaborando con Valnalón. Mira, ¿quieres optar por esta vía? Pues mira, que sepas que tienes aquí una entidad pues con muchísima experiencia, ¿no? Que lleva ayudando a personas a emprender en su negocio pues durante muchos años y te pueden echar una mano. Entonces, bueno, puede ser que ese camino pues se allane, ¿no? Y una de las iniciativas que nosotros queremos que el alumnado conozca sí o sí es el banco de ensayos. Fuimos a visitarlos también este año y vamos, a mí me alucina sobre todo la relación que tienen entre ellos, ¿no? Bueno, de hecho, Paula estuvo en las jornadas de empleo y vinieron compañeros. Tuve grupis. Eso es. Tuvo su club de fans ahí entre el público, ¿no? A mí eso es que, es una de las cosas que más nos pueden ayudar pues cuando queremos pues montar nuestro igual negocio. David, a mí se me ocurre preguntarle a David cómo ve él que nos acerquemos a agentes externos al aula y que os contemos a los estudiantes pues la realidad del sector, por la jornada a la que tú estuviste, pero yo no recuerdo si tú fuiste uno de los que fue al banco de ensayos este año. O sea, ¿qué te parece a ti cuando alguien ajeno a tus profes del CISLAN
llega y os cuenta la realidad del mercado. Es interesante, ¿no? Si eso ya lo veis cuando tengáis 28 o 30 años, pero también nos gusta escuchar tu opinión, ¿no? Es muy interesante porque además es algo muy orgánico y muy real, o sea, no es lo mismo que traer, yo que sé, a un famoso. O sea, tú traes a un famoso y lo ves muy lejos. No lo ves factible, no lo notas como algo palpable que tú puedes llegar a lograr o no te lo llegas a creer. Entonces, al ser tan orgánico, con personas tan guays que han conseguido hacer cosas y no son superhéroes, te quiere decir, son personas normales como yo, que tampoco soy un superhéroe, entonces es algo que ayuda un montón y te motiva mucho. En mi opinión, vaya. Paula, que al principio decíamos que íbamos a hablar un poco más del proyecto Pecas y Vibrisas, fotógrafa especializada en animales, Paula Briales. Sí. Suena muy bien. Sí, suena muy potente. Cuéntanos un poco cómo lo tienes previsto. Venga. Pues nada, la idea es retratar a los animales con sus humanos, porque bueno, en este proyecto para mí el protagonista son los animales. Y bueno, aparte de hacerlo por la vía fotográfica, también incluir el vídeo, o sea, que sea también captar lo que es la experiencia en sí de esos momentos, del vínculo que tienen los animales y las personas. Y eso. Y ahora mismo estás en pleno proceso ya de consolidación. Sí, de ahora vida, mismo ¿no? Estoy más dándome a conocer. Voy a estar en marzo, el último fin de semana, en Espacio Mascotas, ahí en el Luis Adaro con un stand, que va a ser como mi primera exposición al mundo así abiertamente. Y ahora eso, estoy consolidando todo y dándome a conocer. En marzo voy a abrir ya lo que es calendario para coger reservas. Y bueno, y eso. ¿Vas a tener una ubicación física, local? Verdad. Voy a moverme. O sea, la idea es hacer los reportajes tanto a domicilio como en espacios en exterior. O sea, orientarlo todo a la comodidad del animal. O sea, que sea con bienestar animal, con cero estrés, el máximo que se pueda. Y entonces no hay un estudio fotográfico. Soy yo quien se desplaza, donde elija la familia o donde lleguemos a un acuerdo para tener previsto pues eso, que no haya agentes externos que puedan pues alterar lo que es el estado. ¿Y vas a trabajar con cualquier tipo de mascota, desde un hámster hasta un hipopótamo? Claro, obviamente está todo enfocado a perros y gatos porque bueno, es lo que más se mueve. También me quiero centrar en el entorno rural. He hecho ya alguna sesión con una ganadera con sus vacas, que fue una experiencia alucinante, porque además estuve ahí con las vacas, que son prácticamente como perros. Y bueno, obviamente, si alguien tiene un loro, un hámster o una iguana, un hurón, lo que sea, por supuesto, o sea... Todos aprendemos de todos los proyectos. Yo desde hace meses ya sé que no puedo hablar ni de mascotas ni de animales de compañía, porque lo ha descrito muy bien Paula, son animales que conviven con humanos. Vale, pues mira, perdona, que no lo sabía cuál era la definición correcta y está muy bien que me lo digas así. No, al final cada uno que los nombre como quiera, obviamente, pero sí, Vega es muy fino y en vez de darme ahí un golpe ahí detrás de las oreillas, esto que me dice. Bueno, yo utilizo de forma la más... primera vez que escuché a Paula en el primer hito, porque la gente que está en el banco de ensayos van por fechas y plazos y hay 3 hitos que presentan ante agentes externos. Fran está alguna vez también escuchando los hitos. Y entonces el hashtag con el que me quedé fue el de no son mascotas. Bueno. Vale, en tu caso, perdón, Sí, Fran, sí. Digo que lo mismo. ¿Vosotros tenéis local en Ataque? Sí, tenemos oficina aquí en Gijón, sí, claro, porque bueno, necesitamos más manos y bueno, lo nuestro que es pura y dura gestión, necesitamos un sitio físico. ¿Dónde estáis físicamente? En la Plaza San Miguel, en la calle Celestino Junquera. Sí, que bueno, vamos, que vais a gestionar la sala prácticamente al lado de Claro, sí, no, sin duda. Sí, en nuestro caso sí que, a ver, apostamos mucho por el teletrabajo, pero bueno, sí que yo soy de los que me gusta compaginar teletrabajo y trabajo en oficina. A mí me gusta mucho el trabajo en equipo y me gusta también mucho la vorágine diaria. A mí estar en casa me aburre.
Fran, quería comentar una anécdota, ¿no? con eso de los animales, que esta mañana mismamente leía una noticia de una sentencia que salió a favor de un trabajador que le daba permiso pues para llevar al veterinario también al animal, ¿no? Entonces, bueno, pues está cambiando la cosa. Está claro que todo esto está cambiando, pero de forma rapidísima. Bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo ya porque tenemos más contenidos dentro de tanto la radio como la televisión del Principado de Asturias, agradeciendo a Diego Terente, responsable de la discográfica Ataque. Gracias a vosotros. A Paula Briales, fotógrafa especializada en animales al frente de Pecas y Vibrisas. Un placer, Paula. gracias. David Delgado, alumno del CISLAN, ya contratado por Mobusic, que es una de las empresas creadas precisamente con la ayuda de Valnalón. David, que te vaya todo muy bien, gracias. Muchas gracias a vosotros. Francisco García, Fran, profesor de CISLAN. Muchísimas gracias. Y José Antonio Vega, director del área de transferencia de metodologías de Valnalón. Enseguida, dentro de muy poco, otra vez aquí con nosotros. Muchísimas gracias. A ti, como siempre, y a nuestra Radio Televisión Pública, que es otro agente que ayuda a la amplificación y el poner sobre la mesa todas esas realidades que se llaman Paula, que se llaman Diego, y toda la gente que pasa y pasará por aquí. Y a todos los artistas que yo saco y también me ayuda, me da un soporte. ¿Qué tal? Que estaría bien que Diego nos diese diese un avance rápido de qué va a petarlo todo en el 26, así como tertuliano. Bueno, pues mira, rápido, venga. Ha puesto mucho por Tigriamante, Julia Sariego, Los Ruidos y Muñeca Rusa. Perfecto. Está como si estuviera preparado, ¿eh? Gracias a los 5, muchísimas gracias. Continuamos con Asturias al Día. Con Amor Argüelles en la realización técnica de Asturias al Día, llegamos a nuestra segunda parte. Seguimos con temas educativos y nos fijamos en la RCP en mi cole. ¿Qué es esto de la RCP? Bueno, es la reanimación cardiopulmonar. Tenemos a 3 expertas en la materia y en este proyecto que nos lo van a explicar a continuación, porque este programa lleva ya 10 cursos funcionando en Asturias, enseñando a nuestros escolares a realizar esta reanimación cardiopulmonar. Vamos a hablar a continuación con Agustina Varela, es participante en el programa ya desde 2016, es además médica SWAP de los servicios de urgencia atención primaria, concretamente en la Pola Siero. Agustina, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. Con Esperanza Álvarez, que es enfermera y coordinadora de atención educativa del Área Sanitaria 4, la que tiene como centro, como base, el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA. Esperanza. Hola, gracias por la oportunidad. Pues gracias a ti también por venir. Y Agustina Gil Varela, participante del programa desde el año 2016, pedagoga, actualmente maestra de educación primaria en Llanera, concretamente en el Colegio San José de Calasanz. ¿Qué tal? Hola, buenos días, gracias. La última vez que estuviste aquí fue con los huertos escolares. Sí, pero bueno, hoy vamos a ver otra cosa diferente y muy llamativa también. Bueno, pues la idea es que desde vuestro colegio público en Llanera, el San José de Calasanz, tenéis muchísimas actividades diferentes y muy interesantes. Que lo de dar clases está muy bien, por supuestísimo que sí, que para eso son las escuelas, pero además hay muchísimas actividades complementarias que enriquecen el trabajo que vosotros realizáis como docentes y sobre todo la percepción que reciben los chavales, los niños y las niñas de estos coles. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Y por cierto, Agus, que vienes sin dormir. Bueno, he dormido un poquito, No ha sido... Apegazaste un poco. Eso es. Bueno, gracias. Pues nada, muchísimas gracias entonces. Vamos a hablar lo primero de lo que es la RCP. A ver, porque yo estoy hablando de reanimación cardiopulmonar y muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros espectadores no tienen por qué saber qué es lo de la RCP. A ver, médica, cuéntanoslo en palabras que lo entendamos todos, por favor. A ver, el proyecto empezó hace unos años con nuestra compañera Marta Nonides, sí, ¿vale? Que hoy no ha podido estar aquí. Lo que se intenta es hacer hacemos un taller para que los niños reconozcan lo que es una emergencia. La RCP realmente es cuando nosotros con nuestras manos somos el corazón de la persona, porque el corazón se ha parado. Aún así, el taller que hacemos no solo es RCP, ¿vale? Sí, ella le puso el nombre de RCP desde mi cole y se está haciendo de distintas formas según las edades. RCP es hacer las compresiones a una persona que el corazón se le ha parado. Nada más. Solo necesitamos las manos. Vale.
Vamos a explicarlo después cómo se hace. Eso es. Si no hacen nada, la persona que presencia una parada del corazón, posiblemente cuando lleguemos nosotros no vamos a poder hacer nada. Por eso es importante que no solo los niños, sino que toda la población supiera hacerlo. La idea del taller es que se universalice el conocimiento. Lógicamente tú no puedes coger a toda la población y enseñarles a hacer una RCP, es imposible. Pero sí es que sabes que de 6 a 16 años hay gente que está en instituto y en colegio. Es la forma de llegar a la población. ¿Por qué? Porque si un corazón que está parado no recibe la RCP, son minutos de muerte, hablando claramente. Tiene que ser, en el momento que la reconoces, empezar con ella. Entonces, es la forma de que además los niños aprenden. Un niño de 6 años no va a poder hacer una RCP, no tiene fuerza, pero cuando llega a casa le va a explicar a los padres cómo se hace. Claro. Todos los que tenemos críos en casa pasamos por la experiencia de que nos digan, mañana voy a ir a, o van a venir a, y necesito un peluche o un muñeco, ¿y para qué? No, porque la primera vez que me sucedió a mí, digo, bueno, quiero llevar el muñeco a clase y una excusa, pero no, la idea está muy fundamentada. Citabais a Marta Nonide, fundamental en todo esto porque fue la que inició el proyecto ya en 2014, empezó a adaptar talleres existentes hasta el momento, pero para niños muy pequeñinos, entre 5 y 8 años. Todo ello además lo llevó a su tesis doctoral que se tituló Impacto de un proyecto educativo de formación en SVB, soporte vital básico para niños de 4 a 8 años. ¿Qué importancia tiene todo esto en cuanto a la formación y en cuanto a la preservación de la salud, Esperanza? Porque tú, como enfermera, como coordinadora de atención educativa, que eso es lo fundamental de tu presencia hoy aquí, del área sanitaria 4, te tienes que encontrar también con cosas muy curiosas, ¿no? A ver, la figura de la coordinadora de atención educativa es una figura de nueva creación que empezó hace 3 años. El origen estuvo en las enfermeras COVID, que eran como las interlocutoras y las que transmitían todas las instrucciones para que los centros, cuando se reactivó la formación presencial, fueran centros seguros. Entonces, de ahí se vio que, había sido muy satisfactorio y se apostó por estas figuras, que son todas de perfil enfermero y hay una en cada área sanitaria. Nosotros, pues eso, actuamos como de enlace, de facilitadoras en todo lo que tiene que ver con promoción, prevención de la salud y también cuando hay patología crónica como niños con diabetes o brotes infecciosos. Y somos como el nexo de unión entre educación y salud. Sobre todo con atención primaria de salud. A ti también te tocaría la polémica por la presencia o no de enfermeras en las aulas. Sí, me toca de cerca. O sea, tal y como tenemos nosotros el sistema sanitario, que somos muy afortunados con la atención primaria, creo que no hay suficientes enfermeras. O sea, tenemos que ponernos en la realidad. A lo mejor en determinados centros, como los centros de educación especial, sí es necesaria una enfermera. Pero yo creo que tal y como tenemos montada la atención primaria y en nuestra comunidad y en el resto de España, o sea, no es necesaria una enfermera en cada colegio, porque los niños son niños sanos. Bueno, ahí hay mucha controversia, yo te doy mi opinión. Sí, no, para eso te pregunto, claro. Pero, es que además es una utopía, no es viable, no es viable. Claro, lo que pasa es que cuando tienes un crío que tiene pues, un problema de salud, tampoco los profesores tienen por qué saber o responsabilizarse de hacer determinados tratamientos. Claro. No, es que los docentes no tienen por qué administrar ninguna medicación, pero sí tienen que ser, son responsables de los niños cuando están en el centro, y tienen que tener unos conocimientos mínimos, ¿me entiendes? ¿Por qué entré yo en el programa de Con tus manos salvas vidas? Fue a raíz de que nosotras, cuando empezamos en la coordinación, hicimos como una encuesta para hacer como una fotografía de cuáles eran las necesidades que tenían los profesores relacionados con temas de salud. Y el resultado fue que ganó por mayoría que todos los profes pedían formación en primeros auxilios. En primeros auxilios, tanto manejo, no solo la RCP, sino cómo actuar ante una hipoglucemia, ante una hiperglucemia, o sea, cosas ante una básicas, alergia, ante una shock anafiláctico, o sea, hacia una reacción grave por una medicación que cada vez hay más niños con patología crónica en el colegio. Lo que se trata es de normalizar, o sea, pero de que se establezca un plan
¿no? De contingencia, de cómo actuar si pasa algo en el colegio, tanto por seguridad del niño como por seguridad del profesorado. Y nosotros entonces en ese sentido actuamos haciendo, o sea, yo empecé con un proyecto que era actuar a 3 niveles. Por un lado, formación para el profesorado, que está un poco parado, porque cuesta mucho dinero la formación. Formación para el alumnado, que es lo de RCP desde mi cole, para que los niños aprendan unas habilidades básicas, y luego que los profes cojan el papel protagonista para formar a los niños, porque está demostrado que si no son los profes los que se involucran y son los que hacen estos talleres, no es sostenible, no hay continuidad. Pasó con el COVID, o sea, los sanitarios no tenemos la capacidad, porque tenemos que responder a lo que es el día a día asistencial, para estar dando talleres de todo lo que demandan los eso. Claro. Y lo bueno de esto es que es con niños pequeños y con peluches. Agustina Gil, en este caso, con Marta Nonide, y durante la pandemia confeccionáis un libro en el que se detalla cómo impartir estos talleres, que sería ese paso posterior que mencionaba ahora mismo Esperanza. Primero, formar al profesorado, después formar al alumnado, pero después quizá los propios profesores los que puedan ir formando ya a los chavales. Efectivamente, a Marta la han llamado de muchas partes del mundo para que enseñe su metodología, que al final es muy lúdica, de aprender haciendo y demás. ¿Qué pasa? Que ella todo lo hace por amor al arte. Entonces, trasladarse a otros países, incluso a otras comunidades de Asturias, es muy complicado. ¿Qué hizo? Pues elaborar una guía docente, digamos, de cómo dar el curso. La llevamos planeando mucho tiempo, pero al final cuando nos pudimos poner con ella y demás fue en la pandemia. Está publicada, tiene un precio mínimo que simplemente es para que Marta pueda costearse ciertos, pues ahora mismo queremos por ejemplo comprar un muñeco si podemos de RCP, que no lo habíamos hecho y demás, y bueno, es un paso más para que la gente que no haya podido asistir a un taller, porque también estamos dando talleres de cómo dar los talleres propiamente dicho, pueda ver cómo hacerlo, porque se basa mucho. Volvemos a decirlo de siempre, saber hacer algo no es saber enseñarlo, no. Por raro que suene. Claro. ¿Vale? De hecho, la pedagogía y un maestro, cuando damos los talleres, mucha gente se queda un poco sorprendida de que yo esté dando ese taller, que qué pinto yo dando el taller a médicos de cómo dar el taller, pero simplemente el cómo controlar el ruido, cómo ganar la atención, cómo activar los conocimientos previos, cómo volver a preguntar para que quede fijado el conocimiento. Es que lo de ser pedagoga tiene que valer para algo. Son pequeños detalles que tienen que marcar, o por ejemplo que tú no puedes dar un taller, no puedes levantar la voz, o que cuando llegas a un taller lo primero que tienes que preguntar es si hay algún niño con necesidades, porque lógicamente a la hora de hacer el taller no te vas a acercar a ese niño de la misma forma que a un niño normotípico, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños detalles que hay que tener en cuenta a la hora de dar el taller. Claro, de ahí también la figura de Marta Nonide, el trabajo que empezó a realizar acudiendo de forma totalmente altruista en sus días libres, de forma gratuita, a diferentes colegios que solicitaban los talleres. Luego todo esto fue creciendo, claro, afortunadamente, y se fue haciendo ya prácticamente, no sé, ahora mismo prácticamente en toda Asturias. Más o menos. Yo conocí a Marta gracias a Agus, a la maestra. Claro. Yo, siendo compañera, no la conocía y no conocía tampoco, bueno, ella está en Instagram, está en Facebook, lo puede ver cualquier persona, tiene vídeos muy didácticos, y la conocí porque ella estaba en un colegio, en un CRA, colegio público reagrupado, y me dijo, mamá, me he puesto en contacto tal, y dije, pues dile si puedo ir con ella. Y desde entonces yo empecé a hacerlo con Marta. ¿Qué pasa? Que Marta iba altruistamente a toda Asturias y no le daba tiempo, no podía, o sea, tenía que decir que no. Entonces me dijo, ¿te puedes hacer cargos de los de Oviedo? Pero yo soy más de Oviedo. Y dije, bueno, pues todo lo que pude. Y ahí metí también al Centro de Salud de Teatinos conmigo, sí. Y entonces ya empezaron mucha gente a darlo. Y ahora lo que pretendemos es lo que hemos comentado, que se empiece, nosotros impartimos el taller a compañeros nuestros, porque a mí me pasó, lo pasé fatal, pero fatal dando el primer taller. No sabes cómo, lo que hice Agus, yo grito, yo salgo afónica de los talleres, ella no.
De vez en cuando se te escapa... Tú eres médica y es pedagoga. De vez en cuando se te escapa a lo mejor alguna palabra técnica. ¿Cómo vamos a hacer una palabra técnica a un niño pequeño? No. O sea, entre nosotros, entre los sanitarios, lógicamente lo entendemos, pero a un niño no. A una persona de la calle, no. Entonces hay que explicar con palabras que entiendan. Normalmente lo escenificamos. Bueno, pues todo esto es lo que ahora le explicamos a nuestros compañeros que también tienen miedo a dar el taller a los niños, por cómo es más fácil quizás dárselo a un sanitario para nosotros. Ahora es lo que intentamos y lo mejor de todo sería que empezaran ellos, los profesores. Vale, por lo que estás diciendo, todo esto sale de Marta, de Marta Nonide, pero de forma voluntaria. Sí, totalmente. No hay un programa que esté institucionalizado por parte de la Consejería de Salud. No. Yo ahora en el área 4, al empezar en el área 4, sabía de este programa, sabía de otro programa que es Con tus manos salvas vidas, que lo hacen en etapas para mayores. Y Marta, o sea, ha demostrado, hay evidencia de que empezando niños de 5 años, o sea, ves que son capaces y recuerdan y son capaces de realizar una RCP, bueno, no de calidad, pero de dar las indicaciones y de saber cómo actuar, que es vital, saber actuar en los primeros minutos hasta que llega personal experto. Claro. Y son capaces de hacerlo, son capaces de poner a una persona en posición lateral de seguridad. Son capaces de reconocer si está desmayado, si está inconsciente, si está muerto. O sea, y no tienen miedo porque lo hacen con peluches. Y además, o sea, ¿por qué queremos que los profes cojan esta confianza, ¿no? Y que se den cuenta de que son los niños, o sea, los profes son modelo para los niños, y los profes son expertos. Son expertos y tienen la confianza de los niños y saben cómo enseñar. Y los sanitarios no sabemos cómo enseñar. Y lo que hizo Marta es, con toda la experiencia de todos los talleres que lleva, ha ido adaptando y enriqueciendo el programa y haciendo, pues se pone el brazo como una bufanda y una canción. O sea, es que es una forma de aprender lúdica, divertida, se lo pasan bien. O sea, lo aprenden haciendo. Marta no solo tiene el taller de RCP desde mi cole, tiene un taller de convulsiones, está haciendo talleres de todo tipo ya para más edades. Pero al final este año lo que se ha intentado hacer es, en el área 4, hacer un formulario donde los profesores los centros se podían apuntar para darle el taller en 5 años y en segundo de primaria. Y eso es lo que ahora los médicos asociados y las enfermeras y enfermeros asociados al centro de salud del colegio van a intentar dar el taller. Tenemos en el centro. 32 solicitudes este año. Yo lo que he tratado de hacer es de dar un poco de orden a esto y de que tenga sostenibilidad. Entonces lo tenemos todo, o sea, todos los recursos didácticos, todo el material lo tienen a su disposición los profes. Y yo lo que pido es que haya un referente en cada cole que se haga responsable de esto para que, o sea, al final sean ellos los que acaben haciendo. Nosotros los vamos a acompañar, los vamos a asesorar, les vamos a formar, damos los primeros talleres, no los vamos a dejar de la mano, pero queremos que los profes se contagien y se den cuenta de la importancia que tiene y de que es vital el que sean ellos los protagonistas. Vamos, podemos hablar de una mayor institucionalización ya a partir de este curso 2025-2026. En el área 4 y en el área 5 también hacen el otro programa en niños de más edad. Esto todo empezó efectivamente así, con sus manos puedes salvar vidas. Y Marta empezó con ellos. ¿Qué vio? Pues que hay una edad ¿Un tramo de edad? Sí. No. ¿Cómo podemos ver si estos niños responden? Muy fácil, tengo hijos pequeños, a ver qué pasa. Eso te lo diría Marta. Entonces empezó a hacerlo con sus hijos, a ver cómo respondía. Claro. Y respondían tan bien, pues vamos a hacer el taller. A ver, tenemos 2 minutinos nada más para explicar de forma lo más clara posible, por favor, Agus, cómo hacer una buena RCP. A ver, sé que es muy difícil. Lo primero, reconocer si se necesita una RCP, ¿vale? Tú cuando te encuentras una persona que no responde tienes que mirar si está despierto, si está dormido o si está desmayado. Te acercas a él, lo intentas agitar un poco para saber si responde y si no responde tienes que comprobar si está respirando.
¿Qué haces para ver si respira? 3 señales. Si hay sonido, si echa aire por la nariz y si se mueve la barriga. Es como se lo explicamos un poco a los críos, ¿no? ¿Que respira? Lo pones de lado. Hay unos pasos que se lo explicamos a los críos, pero bueno, por tiempo no los voy a explicar. ¿Que no respira? Tendrías que ponerte a hacer la RCP. Te pones de lado, a la altura del ombligo, te pones de rodillas, el culo siempre levantado, como les digo yo a los niños, el culo pesa, no puede estar en los pies. Pones una mano, da igual la izquierda o la derecha, es una preferencia. Pones una mano, entrelazas los dedos y pones otra. Y entre las 2 tetitas, como les decimos a los niños, empezamos a dar las compresiones, que tienen que ser profundas. El culo tiene que estar arriba y es muy importante porque si no, no tienes fuerza. No es fácil hacerlo. Y rítmicamente, en la cabeza, por ejemplo, la canción de la Macarena, yo siempre les gasto la broma. Los talleres son muy lúdicos a los niños de no os pongáis a cantar la Macarena porque imagínate que se despierta el hombre, el susto que le va a llevar que narices está haciendo esto. El taller es intentar hacerles reír constantemente porque es como se quedan las cosas. Y no puedes parar. Si te cansas y hay otra persona, podéis intercambiar. Pero en el momento que paras, ese motor se para, con lo cual no está llegando la sangre por donde debería. Y eso es una RCP. Bueno, pues mira, qué bien explicado, por lo menos para que nos enteramos los que no sabemos. Por cierto, para adultos, porque esto estamos hablando de escolares. Sí. Yo quiero aprender. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay algún medio? ¿Hay algo que me pueda a mí orientar o me pueda apuntar en algún sitio? ¿Cómo está esta cosa? Yo sé que en Oviedo la Cruz Roja estaba haciendo algunos talleres porque está un compañero mío jubilado haciéndolos. No lo sé, realmente no lo sé, pero bueno, nos importaría a nivel de centro de salud que lo pregunte, a ver si alguien puede enseñarle. Y luego si no vídeos, pero vamos, sí no estaría mal tampoco. Esto de los primeros auxilios, esto de la reanimación cardiopulmonar, debería ser una asignatura obligatoria como cualquier otra. Pero por eso nuestra insistencia. En el currículo educativo viene a partir de quinto y sexto de primaria. Viene en el área de educación física en quinto y sexto, pero sí que es verdad que en mi experiencia, si a veces lo das como un contenido obligado, como por libro de texto, no es tan lúdico ni tan significativo el aprendizaje como si haces un taller un poco diferente, si haces el día de, porque en mi colegio, por ejemplo, vienen en enfermería del centro de salud y lo hacen en 5, primero y segundo, pero del resto del cole me encargo yo y es impresionante cómo llegan los niños con los peluches y ya saben qué es lo que toca. El año pasado me preguntaba una compañera, ¿pero es necesario hacerlo todos los años? Sí, igual que tú repasas las tablas de multiplicar o demás, casi prefiero que repasen esto que repasen, y lo importante es que se acuerdan. De hecho, bueno, hablando por ejemplo de las actividades de mi cole, nosotros hemos sido ganadores 2 años consecutivos de un premio de Trasinsa, por el cual tenemos un desfibrilador automático y los críos son los que empezamos en segundo y lo ganaron en tercero también, son los que se saben ya el contenido. Trasinsa, la empresa de ambulancias. Sí, la fundación. Es un premio, bueno, se llama Cardioprotección en tu cole. Tú tienes que hacer una presentación o algo relacionado con ello, lo mandas y ahí la señora estará a punto de salir ahora la convocatoria, de hecho, para los centros. Bueno, pues saludín importante a la fundadora de todo esto, que es Marta Nonide. Agustina Varela, muchísimas gracias. De nada. Esperanza Álvarez, gracias. Y Agustina Gil Varela, muchísimas gracias a las 3. Y esto es de lo que hemos hablado en esta media hora. Primeros auxilios en centros educativos, el programa RCP desde mi cole. Gracias a las 3 y a continuar trabajando también por el bien de los chavales y de la sociedad en general. Gracias a ti. Muchas gracias. Seguimos con más contenidos en Asturias al Día dentro de un momentín. Llegamos a la tercera y última parte del Asturias al Día de esta jornada de este martes de Antrosiu, fiesta para algunos afortunados, o podríamos decir que los afortunados somos nosotros que trabajamos, que eso también es importante. Vamos a hablar a continuación de un nuevo proyecto, de una nueva publicación. Vamos a hablar de la editorial Pinter Pitar, que está acabando de publicar Más versos de Asturias, una obra de Daniel García Granda con ilustraciones de Ilemi Cuestamier, siguiendo el éxito que tuvo a poca ya Versos de Asturias. Llegó a las 3 ediciones de algo que no es tan habitual en la edición en Asturias, la edición en asturiano y la edición que está empobinada a los más pequeños. Daniel García Granda, ¿qué tal? Muy bien, Nacio, buenos días. Buenos días. días. Por convidarme a venir. Bueno, encantados de volver a topate
con la to llavor, col to llavor literario, porque va muchos años que nos conocemos y va muchos años que falemos contigo de la quinta vez en este ámbito con poemas del último salvaje, del año 2012, chaval. Va cuánta ya, no me acuerdo cómo era aquello. Sí, sí. Qué viejos somos y qué bien nos conservamos. No estamos mal, si se nos van ocurriendo ideas de este tipo, bueno, ya que todavía estamos en forma. Bueno, y entiendo que satisfacción da fechu con el resultado de Versos de Asturias y de ahora más Versos de Asturias. Sí, estamos percontentos porque, bueno, más Versos de Asturias, claro, y una continuación natural de lo que ya era Versos de Asturias en el 17, si no me equivoco, en el 17, después de las 3 ediciones. Entonces ya, bueno, digamos, pensando cómo continuar, cómo allargar Versos de Asturias, porque, bueno, Asturias da para muchos requeixos, muchas emociones, muchos lugares. Entonces, si la compañía en el viaje era Ilemi Cuestamier, que es la ilustradora de Versos de Asturias, pues diremos de la mano, ya nos conocemos muy bien, entonces arranquemos con ganas y con las ideas claras. Ilemi, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, muy buenas. Oye, iba a estar en persona con nosotros, tuviste un pequeño problema con el vehículo, ¿eh? Sí, quedé ahí a medio camino y bueno, estoy en casa con el teléfono. Préstame igual, gustaría mucho más estar ahí con vosotros, pero bueno, hacémoslo así de esta manera, que también es muy prestoso. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y esperemos que lo del coche no sea mucho. Nada, sí, un percance que tuvimos en la carretera. Venga, perfecto. Pues oye, en cuanto a lo que lle hacer un libro para rapacinos, el texto es fundamental, pero quizás la ilustración y lo que entra pel huello, Ilemi. ¿Traballes de forma diferente si lo faes para niños o para mayores? Pues la verdad que sí. Bueno, oye, vas a estar en otras cosas, inspírate de otra manera, pero es verdad también que me gusta mucho más trabajar para niños. Puedo hacer cosas para adultos o cosas a nivel personal, pero a mí lo que me presta es trabajar para los niños. En ilustración, no sé, son muy agradecidos, gusta ellos todo y préstame mucho más trabajar para ellos. Por eso te digo que al final es lo que me gusta y es donde me siento cómoda. Porque este libro y un poemario ilustrado, Dani. Sí. Sí, viene el poema en una fuella y frente por frente tenemos la ilustración de Ilemi, que no deja de ser, pues, como un ventano pel que te asomes y ves, bueno, dende Cuideiru al Tía Tordos o al Sueve, ves de ellos requeillos de Asturias. Pongamos algún ejemplo. Tienes el libro ahí, escuelle lo que tú quieras, no sé, el que más te preste a ti o el que abras primero de la que topes el libro. Y llenos, por favor, el poemario y después apúresme el libro y describimos lo que lleva la ilustración de Ilemi. Vale, bien, voy llevos un río dentro, aprovechando que en el mi instituto están trabajando con este poema, porque les prestó mucho, y de topónimos y antropónimos. ¿Recuerda el instituto? Sí. IBQ en Mieres, Instituto Bernardo Quirós. Y bueno, apréndese mucho topónimos y antropónimos, y es eso que hemos prestado tanto en Asturias de poner nombres de ríos a los nenes. Un río dentro. Mama quiere ponerme nome de río. Preste pola vida nora, pero nunca haya con deba. Pensó en arriesgar con esba. Precioso sella el que sella. A papa petaba y alba. Tacholo y escribió Lena. Y aunque piensa mucho en Navia, ella pesca pa'l Narcea. Yo quiero nome de río que nadie detenga. Yo siempre quise llamarme Mississippi. Apúreme para acá el libro, que lo vamos a mostrar a los nuestros espectadores en TPA y vamos a describirlo también para los nuestros oyentes en TPA. Porque la ilustración y precisamente de siente que tal a ver el río, pescando, no sé si bañándose, sale también el típico barco del Mississippi, en este caso con banderas de Asturias. Sí, y es bárbaro porque y el típico río asturiano salmonero. Sí. Que aparece ahí en monte, pero pues transformas en el Mississippi de repente. Esa es la idea de Ilemi, que por cierto, Ilemi, a la de dibuixar, a la de ilustrar un libro como este que pon la letra Dani García Granda, tú ¿cómo lo faes? ¿Inspíreste primero en lo que tienes de texto?
date la idea, Daniel, y tú ya tienes la ilustración y esperes después por les lletres, ¿cómo lo hacéis? Nada, yo recibo el texto en blanco y ahí Daniel la verdad que no interviene en nada y siempre está de acuerdo con lo que mandamos. Y yo cojo el texto en blanco y lo que me surja. Porque, por cierto, la portada, que también me llama la atención, la portada tiene mucho que ver de dónde eres tú, ¿no? Sí, tiene mucho que ver de dónde soy yo. Bueno, yo no lo hice con la intención de que fuera la portada tampoco, prestóme, porque bueno, oye, y el pueblo donde soy, Noreña. La editorial, viven aquí en Noreña también, y bueno, para picotear ahí un poco al Polesu, que es el escritor también, para que haya esa piquilla y que no se pierda, ¿eh? Bueno, porque la gente de la Pola y de Noreña, inclusive los del Berrón, siempre se llevaron, vamos, como los de Yuanco y los de Candás, más o menos. Bueno, y piquilla, luego llevámonos bien en el fondo y tenemos el carácter igual, somos de la misma zona, pero bueno, hay esa piquilla, sí. Y bueno, por picotear un poco a Daniel, dijimos, y yo, venga, Noreña de portada. Y con los gochinos típicos del embutido y de la calidad que tienen esos productos en tu Asturias y sobremanera en esta zona centro y sobremanera en Noreña y Lemi. A ver, también tan pobinado para niños entre 7 y 8 años, pero también a docentes, Daniel, que es interesante, ¿no? Que tú es también docente, en este caso de niños un poco mayores, de chavales un poco mayores, de instituto ya, pero si necesitamos recursos para velar la poesía, el asturiano, ¿por qué no? La ilustración también, y una de las herramientas, de los preseos de los que podemos disponer. Está gustando mucho, sí, entre los maestros y maestres, porque bueno, tienen esa doble vía de la poesía y los cantares. Siempre decimos que la poesía y la música son hermanos siameses y por algo. Quiero decir, aquí puedes atopar muchos tipos de poemas, desde sonetos a cuartetes, pareaos, haikus, sextilles, bueno, y después también tenemos cantares tradicionales, podemos llamarlo como xotes, añaes, pero pues arriesgamos un poquillín más también con alguna canción punk o con alguna canción de baile discotequero o con algún rap. Entonces utilizamos mucho el humor y es verdad que hay mucha chancia, pero también es verdad que tocamos temas más quizás no tanto caos en un instituto como el tema metafísico, el tema de la muerte entre los nenos de la ESO, porque hay algún poema como los Stitches de la Bicha Blanca de Lluarca que fala del... Búscalo, por favor, cementerio de Lluarca. Y llevémoslo si te parece bien, porque yo creo que hay un ejemplo que se sale de lo habitual, de lo que se piensa cuando se está falando de obras, vamos a decir, infantiles. Venga, cuando quieras. El Sextiche de la Bicha Blanca, bueno, también damos pie a que haya humor dentro, porque de pie quebrado, como los piratas reglamentarios. De pie quebrado, bueno, tenemos los versos de octosílabos y de repente aparece un de 4 sílabes, que es el pie quebrado. Salgo del puerto Chuarca, bicha blanca bachenera, risca el día. Hai galerna y una barca, nunha columbro la chera. Morrería. Natalaya talaparca. Vaya vista que me espera, cada día. En el cementerio Chuarca voy a pasar la vida entera. Que llegaría. Describe, por favor, la ilustración de Ilemi. Famos tú de periodista, venga. ¿Qué es lo que podemos ver? Tiene dos partes. En la parte de arriba aparece lo que es la bicha ballenera, aparece una ballena muy, muy curiosina, atarraquita de elementos, como son todas las ilustraciones de Ilemi. Aparecen gaviotes pirates y gaviotes col pañuelo en pescuezo, pañuelo marinero asturiano. Y después a la parte de abajo sí está el cementerio Chuarca con una vista maravillosa, todo chiscao con gotes de agua de la mar. Una ilustración, bueno, como todos los dilemas, los nenos en ellos ven mucho más de lo que nosotros podemos ver. Mucho más, porque está atarraquitado de elementos y cada vez que luches tú puedes fijarte en cualquier detalle que no vieres la vez anterior. Eso yo lo guapo también de una ilustración, Ilemi, el que la primera visión no tenga por qué ser idéntica a la segunda o la tercera. Sí, como dice Daniel, bueno, gustame mucho meter detallinos, que esas cosas que luego te puedes ir fijando, que te pueden llamar la atención. En una primera vista ves lo que es la ilustración general, pero es verdad que me gusta mucho meter cosines por ahí,
que les tengas que buscar un pouco, ¿no? E al final a los neños eso é lo que máis os presta tamén. Claro. Mesmo Daniel, que tú y Lemi tuvisteis aquí en Asturias al Día ya unas cuantas veces, con Roberto Pato, que es el titular de este programa, que va a volvérselo dentro de bien poco en Recuperando de la Sobasia Médica. Un saludo para Roberto, por supuesto que sí. La última vez que tuviste aquí, y Lemi, me parece que fue con Virginia Red, con la escritora dominicana, para presentar también con Pintar, el libro Alegría, ¿no? Sí, estuvimos ahí con Alegría la última vez. Que era también un álbum ilustrado, en este caso, sobre la cocina en el Caribe, donde vive Virginia. Sí, habla más de lo que fue la esclavitud y de cómo llegaron allí la gente de color y para hablar un poco eso del tema de la esclavitud. Todo ello con la excusa... La verdad que es un tema muy, muy triste, enfocado con mucha alegría. Porque faisa el traviés de la historia de Ariel y de les llambionaes que su abuela y enseña a hacer. Les alegríes, de ahí el nombre de alegría. Alegríes, sí, les alegríes y él tiene que salir a venderles y bueno, tanta alegría no lle, Claro. Está muy guapo el libro. Y la ilustración, la forma de averase a la obra, pelató parte cambió, porque decíasme antes que, bueno, haciendo obra más para niños, para chavalinos, para niños más pequeños, procures averate a ellos de una manera diferente. En Alegría, ¿utilizabas algo parecido? Sí, lo que más te puedo decir de Alegría, que más cambié y que fue lo que más me costó, fue la paleta de color, porque es verdad que yo tengo una paleta un poco más tristona, más gris, por decirlo de alguna manera, a lo mejor por el sitio donde vivimos, y costóme muchísimo llenarme de color, de amarillos, de rosas, fue lo que más me costó y donde más se puede notar la diferencia en la paleta habitual mía. Bueno, y es autora también de otras ilustraciones, como libros como Josefa de Xovellanos, Versos de Asturias, que de lo que falábamos en antes con Daniel, y por lo que estáis güey aquí, con esta segunda parte, más Versos de Asturias, o El lápiz de Alejandro, entre otras muchas sobre Silemi. Volviendo a más Versos de Asturias, ¿tuviste que desear fuera, Daniel, requexios porque te sobraban? ¿Anduviste a la cata de ellos porque te faltaban? Deixé uno en Tamangau y estaba pensándolo antes cuando estaba aquí en la sala espera. Yo tenía que rematarlo porque ya era un per especial de Miranda al Douro y teníalo ahí, pero llegó un poquillín tarde y quedó fuera. Pero bueno, todo lo que queda fuera, tú sabes que muchas veces ya la arrancaera del siguiente libro. Y es verdad que abrir la espita a lo mejor es lo que más cuesta cuando te pones a escribir poemas de este tipo, pero una vez que arranques, y es como cuando estás trabajando 4 o 5 días seguidos que nunca para y tú puedes estar tirando y salen solos. Entonces son 22 poemas, parecíame un buen número, pero otra parte también, porque teniendo en cuenta cuántos había en el libro anterior, bueno, en cuestiones de edición ya vas aprendiendo de ellas cosas y una y bueno, no hay que pasarse mucho tampoco, porque son 22, pero un de ellos ya perdí algo, casi vale por 4. Claro, además y que la edición es curiosa, con pasta duro, una encuadernación chula, bueno, por supuesto la ilustración de Ilemi que tiende a hacer más grande lo que en sí la obra. Estás diciendo, la arrancaera para la siguiente. ¿Estás ya en ello o qué? Y es curioso porque no estoy en ello, ni mucho menos. Lo que pasa es que estamos ahora presentándolo por aquellos sitios y una de las cosas que te pregunten es ¿para cuándo viene el siguiente? Y entonces, bueno, vamos con calma. Primero está prestándonos este y vamos a disfrutarlo. Claro. Y después ya pensaremos en otra cosa. Pero bueno. Esto es como cuando un grupo, un solista saca un cantar que tiene un éxito terrible y después tienes que estar a la altura para el siguiente. Sí. Vendisteis 3 ediciones de la primera parte de que se llamó Versos de Asturias. Claro, cualquier cosa que no sea eso... Trabajé muy bien con ella en las escuelas y eso valió para mucho. Pero después también me contaban en Pintar. Contábamos a Ilemi y a mí, cuando tenía en la tienda física Nubieu, que muchos turistas compraban el libro y no lo compraban como un souvenir asturiano, comprabanlo payelo y comprabanlo en asturiano, más que en castellano. Sobre todo turistas catalanes. No tenía ningún reparo en agarrarlo en asturiano y llevarlo.
Vendieronse muchos así, sí. Claro, 3 ediciones son muchas ediciones. Y, bueno, con este non tenemos, a ver, lo que non tenemos pensado é vendelo por vendelo, quero decir, e é para traballarlo. Yo sé que los maestros e maestras traballan con mucho cariño e traballan el año entero. Porque claro, hai xeografía, hai historia, hai poesía, hai cantares, hai ilustraciones, entonces puede dar para mucho. Si se traballa con enfoto e se traballa con seriedad, echando unas risas con seriedad, pues, ¿para qué queremos más? Porque el hecho de que tea en asturiano, al final, bueno, hay versión en castellano también, en la primera parte, ¿no? En lo que era versos de Asturias. En este, más versos de Asturias, solo en asturiano. En este es solo en asturiano, sí. Sí, y es solo en asturiano. Tú escribes a veces en asturiano, no solo porque también tienes obra en castellano, pero todos estos versos nacen en asturiano y para lo que era versos de Asturias en esa edición bilingüe, ¿traduceslos o al revés? En el primero, en versos de Asturias, 3/4 de ellos salieron en asturiano y aproximadamente un cuarto kilo salió en castellano. Sin embargo, en este, bueno, fue en asturiano de fecho desde el principio y parecme que apoderóse de tal manera que non hubo posibilidad de traducirlo al castellano. ¿Por qué? Non sabría decirte, ni siquiera lo intentemos, non hubo propuesta tampouco. Yo parecme que la verosimilitud, la fuerza, la naturalidad con la que surgió en asturiano hacía que por mucho que intentes una traducción al castellano iba a quedar amenorgada, de alguna manera. Bueno, ya, pero entonces ninguna obra se podría traducir a otra. No, sí, pero hayles que queden un poquillín más curiosas na balanza, en la romana. Sin embargo, hay otras que non queden tan... Parece un libro completamente distinto. Pasóme con Amorina Motosierra, sí, que era otro de los libros que sacar el libro en castellano y un libro distinto. Casi parece una historia distinta. ¿Pero traducístelo tú? Tradúxilo yo con ayuda de un experto y que también me apurrió delles ideas. Pero é que non al facelo rimado en rimar en consonante é moi complicado, que quede igual e además son expresiones de mucho raigaño en asturiano que la equivalencia en castellano é distinta. Yo ni mellor ni peor, é distinta. Entonces, bueno. Es importante el matiz de que lo traduzas tú, que lo traduzca otra persona o que lo traduzcas tú en andecha con otra persona. Son 3 tipos diferentes de traducción. Porque el autor, cuando escribe en la su lingua materna, vamos a decir en asturiano, y lo traduce, bueno, conlleva un conocimiento de lo que tú querías decir en asturiano a la hora de ponerlo en la otra lengua materna que tienes, que es el castellano. Uno no quita lo otro. Pero claro, cuando te lo traduzo tú, a veces ese matiz gárrase o no se garra. Sí, resultó un libro, pero otra parte, al principio parecía extraño, pero después resultó curioso en castellano, precisamente por lo que estás diciendo, porque hacían falta otros güeyos que miraran con la mirada castellana, ¿no? Con el humor castellano, y a ver cómo nos arreglamos para traducir el humor asturiano al castellano. Y después también porque yo pensar la idea de Amorina Motosierra como una nena en un ámbito rural, y después cuando el texto llega al ilustrador, él imaginóse una familia en el centro Barcelona, por ejemplo, una familia así de un pai y una madre de unos 30 y pico años, un poco snobs, que quieren que la guaja pues aprenda a tocar el violín desde pequeñina, y ella lo que quiere es arranca la motosierra con el vuelo. Entonces ella está todo el día pensando en escapar para el ámbito rural. Yo no pensara en ello, pero aquí está la magia de los ilustradores, que ven una historia dentro de la historia, que tú no viste. Entonces al final queda un libro especial, de alguna manera también. Y es distinto al original asturiano, pero es especial. ¿Trabajaste también con Ilemi en Amorina Motosierra? No. ¿Con quién fue? Fue con un ilustrador mallorquín que está viviendo para Panamá, Linas. Bueno, tiene unas ilustraciones tremendas porque a mí, yo no soy un experto, pero cuando los vi parecíanse mucho a los de la Pantera Rosa. Así, ilustraciones muy picudes, muy cuidadas, de mucha calidad, según los expertos. A mí me gustaban mucho. Sí. ¿Y propusótelo pintar? Sí, siempre pintar y siempre... La propia editorial. Sí, la editorial, la que fa en la selección, porque ellos ya, nada más que reciben el texto, piensen inmediatamente en algún ilustrador que pueda acometerlo, porque no es lo que tú pienses, sino lo que piensen ellos
que puede resultar el libro. Ahí está el editor, de la pata del banco, vamos a decir, más grande, ¿no? Claro, y lo que fai que una edición sea bona, regular o directamente mala. Sí. Y Lemi, a la de decidir un proyecto cuando te llamen de pintar o de cualquier otra editorial con la que trabajes, tú tienes que tener cierta relación con el autor o consideres que non lle menester a la de poner dibuixo a las obras? A ver, pues coger un texto, a ver, al final lo que tienes que poner es dibujo al texto, ¿no? Pues coger el texto de una persona que no conozcas y hacer una ilustración preciosa y que quede muy bien. Pero bueno, yo creo que si conoces al escritor y hablaste con él, ya te entiendes un poco, pues que puede salir la cosa un poco mejor, porque puedes entender un poco mejor lo que él quiere decir con ese texto. Yo, por ejemplo, en el caso de Versos de Asturias y Más Versos de Asturias, bueno, pues con Daniel parece que congeniamos muy bien, que tenemos un enfoque parecido, que lo entiendo la guasa de él porque ella es muy parecida a la mía y que congeniamos bastante bien. Y entonces trabajes más a gusto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo único malo es que tú y es en Oreña y él de la Pola tirando pa contra Vimenes ya, entonces vamos, Claro. no sé yo lo que puede salir de ahí. Bueno, la bomba. Bueno, pues estamos presentando Más Versos de Asturias, trabajo de Daniel García Granda y de Ilemi Cuesta Mier. Muchísimas gracias a los dos. Ilemi, gracias. Gracias a vosotros. Dani, hasta la próxima, espero que muy Muchas pronto. gracias, Nacio. Espero que sí, que os presto el libro. Porque Gracias llevamos por una convidarnos. trayectoria de conocimiento personal y profesional muy guapa y que te podamos volver a llamar dentro de poco para otro proyecto nuevo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Rematamos de esta manera la jornada de martes de Antrosiu en Asturias al día. Disfruten todo lo que puedan de este día festivo para algunos o todo lo que los deseen.